Buenas noches, doctor Jesús Alberto Buitrago y compañeros. Los presentes, Sebastián Arias Hoyos, Andrés Felipe Patiño Echeverry y quien les habla, Laura Vanessa Díaz Morales, integrantes del Grupo 505, Calendario A, Jornada Nocturna, damos inicio a la exposición sobre la responsabilidad civil derivada de la construcción. Así las cosas, esta responsabilidad será abordada desde el ámbito contractual y extracontractual, a fin de facilitar su estudio. Empezaremos por la responsabilidad contractual y continuaremos con la responsabilidad extracontractual. Por su parte, la responsabilidad contractual se genera en virtud del contrato de obra, que se encuentra regulado en los artículos 2053 al 2062 del Código Civil, entendiendo este contrato como aquel en el cual una de las partes se obliga a producir determinada obra y la otra parte a pagar por esta una remuneración, por lo cual sigue las reglas generales de responsabilidad civil y en virtud del artículo 2056 habrá lugar a reclamar perjuicios siempre que por una u otra parte no se haya ejecutado lo convenido o se haya retardado su ejecución. Sin embargo, cuando es un empresario, constructor, ingeniero y o arquitecto quien es parte en el contrato de obra, su responsabilidad se rige, además de las reglas generales de responsabilidad civil contractual, por los artículos 2060 y 2061, generando una responsabilidad profesional. De esta manera, el artículo 2060 establece que los contratos para la construcción de edificios celebrados con un empresario se sujetan a reglas especiales y el artículo 2061 extiende estas reglas a los constructores, arquitectos e ingenieros. Se debe entender por edificio no aquel superior a 2 pisos, sino a toda construcción o obra realizada mediante la unión de materiales que se adhieren permanentemente al suelo sin importar su tamaño o número de pisos. Como requisito para que se aplique el artículo 2060 al empresario, tenemos que se requiere que éste se encargue de toda la obra, es decir, de todo su andamiaje o estructura fundamental, por un precio único prefijado, pero para que se aplique el arquitecto, ingeniero o constructor, no se requiere que se haya tomado parte de toda la obra, ni tampoco la forma como se pactó el precio, simplemente que haya participado en la construcción. Tenemos pues que el contrato de obra se puede pactar de diversas formas de pago, a saber, la primera, el contrato de obra a precio único prefijado, que es el que refiere al artículo 2060, en donde el precio no queda fijo, pudiendo ser variado excepcionalmente, siempre que medie acuerdo entre las partes o autorización judicial. El segundo, el contrato denominado a tanto alzado o a todo riesgo, en donde la parte que ejecuta la construcción no puede por ningún motivo modificar el precio fijado. El tercero es el contrato según presupuesto, donde se prevé una estimación de los costos. Por último, tenemos el contrato de sistema de administración delegada, en donde, como su nombre lo indica, se delega la administración a un contratista mediante un contrato de mandato. Es importante resaltar que bajo esta modalidad el contratista puede contratar en nombre propio o en nombre del mandante, pero cuando contrata a nombre propio no obliga al mandante frente a terceros, por lo cual se limita la responsabilidad de este último. Además, el hecho de que se genere este contrato de mandato no hace que se excluya de la responsabilidad que consagra el artículo 2060, numeral tercero, al contratista. La obligación que asumen los constructores de una obra es de resultado, ya que estos se comprometen a la realización de una obra determinada, siendo por esto de ejecución instantánea con una prestación única. Además, se considera que esta obligación, atendiendo la calidad de las partes que construyen, es una obligación profesional, ya que la construcción se realiza atendiendo factores de especialización, de técnica empleada, de conocimiento de materiales, entre otros, por lo cual la responsabilidad de los constructores debe ser medida en función de estos caracteres y no en función de caracteres de obligación general. Establece el artículo 2060, numeral tercero, que si el edificio perece o amenaza ruina en todo o en parte, en los 10 años siguientes a su entrega, ya sea por vicios de la construcción o en el suelo o en los materiales, y además si el empresario o las personas que éste contrata debieron haber conocido de estos vicios en virtud de su oficio, entonces se podrá configurar una responsabilidad para el empresario.
La doctrina ha entendido por ruina la desintegración o desunión de los materiales que conforman la construcción, por lo cual, si se llega a configurar esta responsabilidad, no se aplicará el artículo 19.17, que establece que los vicios redditorios ocultos dan derecho ya sea a la rescisión de la venta o a rebajar el precio de la cosa, sino que en su lugar se debe demandar es la indemnización de los daños y perjuicios. Ahora bien, el numeral tercero establece tres tipos de vicio: el de construcción, el de suelos y el de los materiales. Respecto a los vicios del suelo, habrá responsabilidad si el constructor, en razón de su oficio, debió conocerlo. No obstante, en muchas ocasiones el constructor contrata con otra empresa para que elabore los estudios del suelo. Esto no le exime la responsabilidad en virtud del artículo 1738, pues el constructor será responsable frente al comitente de la obra sin detrimento de las acciones contractuales que tenga frente a su subcontratista. Respecto a los vicios de materiales, se aplica la misma regla general, en donde es responsable el constructor siempre que por razón de su oficio debió conocer del vicio, aun si los materiales para la obra son entregados por el dueño de la misma. Es preciso establecer que para que se dé la responsabilidad que consagra este artículo, la ruina, total o parcial, ocurra dentro de los 10 años siguientes a la entrega. Este término debe ser entendido como de garantía y no como de prescripción, pues una vez ocurrida la ruina dentro de los 10 años, se empieza a contar el término ordinario de prescripción. Para el caso de la construcción existe una presunción de culpa, según lo manifiesta la doctrina. La obligación que nace de un contrato de obra es de resultado, ya que se obliga a ejecutar el trabajo y sin deficiencias. El dueño debe probar el vicio o defecto de la construcción sin tener que demostrar la culpa, y el contratista debe probar una causa ajena para liberarse de responsabilidad. Lo que, valga decirlo, sugiere una responsabilidad objetiva, dado que al contratista no le basta probar diligencia y cuidado. De conformidad con el artículo 2060 del Código Civil, en la ruina del edificio, el dueño debe probar que el constructor debió conocer los vicios en razón a su profesión. La responsabilidad pregonada por el artículo 2060 del Código Civil vincula directamente al constructor ante el dueño, lo cual ha generado el planteamiento o duda ante la vinculación del tercero adquiriente. Se han presentado múltiples posiciones en cuanto a este postulado, como son las de Maseud o Tung, los cuales han desarrollado una posición de garantía hacia la víctima, viéndose todo esto reflejado en la jurisprudencia colombiana, que determina la procedencia de una acción directa del tercero, nuevo adquiriente de la obra, contra el constructor, buscando la protección del interés, lo cual trasciende la persona misma del comitente. En la acción de indemnización de perjuicios contractuales se debe demostrar, según la Corte Suprema de Justicia, primero, la celebración por las partes del contrato de obra; segundo, el incumplimiento del demandado; tercero, la existencia de un daño cierto y real; cuarto, la relación causal entre incumplimiento y el daño, que sería el nexo causal; y quinto, la culpa, pero esta depende del tipo de daño, pues en algunos casos será sistema de culpa probada o en otros culpa presunta. Continuaremos ahora con la parte segunda, responsabilidad extracontractual. Bien, en cuanto a la responsabilidad extracontractual, iniciaremos resaltando que consiste en una responsabilidad por el hecho de las cosas. De igual manera, la misma es analizada desde dos perspectivas: aquella referente a la actividad peligrosa, que es la desarrollada en el momento de la construcción y la demolición, regulada por su parte en el artículo 2356 del Código Civil. De igual manera, se encuentra la responsabilidad por ruina del edificio, aquella en la cual el constructor o el dueño omiten los deberes propios de la conservación de la edificación. Esta está regulada por los artículos 2350 y 2351 del Código Civil. Por su parte, la actividad peligrosa de la construcción
nace del incumplimiento del deber jurídico de guarda que se tiene sobre las cosas que presentan un latente y objetivo peligro de causar daño. De esta manera, no se trata de una responsabilidad objetiva, sino de un criterio subjetivo en el cual la víctima es privilegiada con una presunción de culpa que invierte la carga de la prueba ante el autor del daño. Aún así, es de considerarse que la presunción de culpa referenciada se hace cada vez más difícil de desvirtuar, dado que los avances científicos merman casi por completo la posibilidad de un daño imprevisible. En cuanto a la solidaridad en esta responsabilidad, tenemos que existe entre el constructor y el dueño cuando éste es propietario del terreno, y que no es posible desvirtuarla por parte del constructor alegando la diligencia y cuidado o la atención a pautas técnicas, ni tampoco será posible desvirtuarla por parte del dueño cuando éste manifieste que ha contratado a persona idónea o no, dado que ello no es suficiente para romper el nexo de causalidad entre propietario y constructor. Existe también una confusión respecto al carácter de guardián con los elementos exonerativos de la responsabilidad, dado que la responsabilidad del dueño por hecho de las cosas inanimadas o animadas proviene de la calidad que de guardián de ellas se presume tener. De manera que para desvincularse de responsabilidad se debe desvirtuar la presunción de ser guardián, lo cual es muy diferente a los factores exonerativos de responsabilidad, siendo pertinente resaltar que la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió la tenencia en virtud a un título, como por ejemplo sería el arrendamiento. Ahora hablaremos de la responsabilidad por ruina del edificio. Esta está regulada en el artículo 2350 del Código Civil respecto a la responsabilidad del dueño y en el artículo 2351, el cual remite al artículo 2060 numeral 3 cuando se habla de la responsabilidad del constructor. Punto de gran relevancia a desarrollar respecto a la responsabilidad por ruina del edificio es aquel que consiste en la presunción de culpa, toda vez que la jurisprudencia de las altas cortes ha manifestado que no existe presunción de culpa en el caso de la ruina del edificio, lo que limita la perspectiva de la actividad peligrosa únicamente a la construcción o demolición del mismo. Se ha hecho una crítica a esta posición jurisprudencial en razonados puntos. El primero, ante el postulado de que al no haber actividad peligrosa se omite la presunción de culpa, dado que no es cierto que la presunción de culpa derive de la existencia de actividad peligrosa, puesto que puede derivar de circunstancias diferentes como lo es el hecho de las cosas. Al dueño o beneficiario de un animal se le presumirá la culpa, de manera que la actividad peligrosa no es el factor que determina la presunción de culpa, sino la realización o materialización del incumplimiento de una obligación de custodia o de evitar que las cosas causen daño. Y el segundo postulado se refiere a la necesidad de probársele la culpa al dueño por una indebida conservación o al constructor por vicios de construcción en el suelo o en los materiales, lo cual nuevamente contraría la presunción que, como ya se dijo, nace por el incumplimiento de una obligación de custodia o de evitar que las cosas causen daño. Por último, y
Y respecto a la responsabilidad de los constructores, que como ya se ha indicado, puede ser encontrada en el artículo 2351 del Código Civil, tenemos que se configura por ruina de edificio o por vicio de construcción, materiales o suelo, cuando acaece el siniestro durante los 10 años siguientes a la entrega de la obra. Si transcurridos los 10 años se produce el siniestro, fenece la responsabilidad del constructor y aplica la del dueño por no tomar las precauciones que evitan la ruina. Valga mencionar que cuando múltiples personas son dueñas del edificio, la responsabilidad se divide a prorrata de las cuotas de dominio. Y de esta manera concluimos nuestra exposición. Muchas gracias por la atención prestada y feliz noche.